Martes 15 de noviembre de 2022, presentar la clase nuevamente, así queda presentada el título y las expositoras y arrancamos. Bien, hoy vamos a tener la presencia de Magalí Ayala, que es abogada, especialista en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de registros documentales del RENAPER. Y también tenemos a Constanza Castro-Míguez, que también es abogada, especialista en Derecho Informático, con un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho también de la Universidad de Buenos Aires. Sin más nada que agregar, yo me muteo, nos vemos al final y lo dejo en manos de estas grandes colegas especialistas en lo que vamos a hablar hoy, que es, como dijo Nahuel, algo muy importante, que es prueba electrónica, que es lo que vamos a usar en los juicios, tanto para ofrecer como para impugnar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Constanza, como ya me presentó Ariel. Primeramente quería agradecerle a ADF, a Ariel y a Nahuel por permitirme ser parte de este encuentro. Y bueno, vamos a comenzar, si quieren, con las diapositivas. Bueno, les doy la bienvenida, por supuesto, nuevamente a ustedes, a esta charla que se va a tratar, como bien dijo Ariel, sobre prueba electrónica, teoría, práctica y tips para nosotros los abogados, ¿sí? Hoy nos vamos a meter lleno a conocer ciertas herramientas, vamos a aprender a utilizarlas, junto a conceptos que fuimos ya trabajando la charla anterior, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar. Slide número 1, la siguiente, por favor. Ahí vamos. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que ya vimos la parte general de los documentos electrónicos, ¿sí? Y hoy vamos a ir a la parte especial. Es decir, vamos a aplicar ese encuadre normativo. Entonces, la idea es que podamos caracterizar con herramientas los contratos electrónicos, ¿sí? Ver cómo podemos generar poderes judiciales a distancia y por qué los consideramos válidos y auténticos, ¿sí? Nos referimos también a la validez normativa y autenticidad de los correos electrónicos o de los mensajes de WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram y redes sociales en general, ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a ver cómo utilizarlas dentro de un proceso judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos. Bueno, entonces, la charla de hoy la vamos a usar para navegar por contratos, como dijimos, mandatos, correos electrónicos y demás. Bueno, a ver. Con el tema de lo que nos sucedió en la pandemia del 2020, nos dimos cuenta o caímos en conocimiento de que ciertos actos de la vida diaria los tornamos digitales, ¿sí? Antes eran la mayoría presenciales, nunca nos hubiésemos imaginado hacer home office, al menos a los empleados estatales, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, o hacer ciertos, acudir a ciertos servicios de la administración mediante la virtualidad. Entonces, esto lo tenemos evidenciado, obviamente, en un aumento de comunicaciones electrónicas, ¿sí? Las cuales ya charlamos, obviamente, en la clase pasada. Entonces, bueno, sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tocar el tema de contratos electrónicos. Bueno, esto es fundamental, porque acá vamos a tener una diferencia entre contratos electrónicos y contratos informáticos, ¿sí? A ver, resulta muy común confundirlos o usarlos de una manera incorrecta, ¿sí? Tanto en una redacción de un contrato como en presentar una demanda o hacer una contestación, ¿sí? Entonces, vamos a plasmar las diferencias para hacerlo más ameno, lo podamos comprender, ¿sí? Por un lado tenemos los contratos informáticos que se refieren al fondo de la contratación, es decir, que todo contrato informático será el que tenga como objeto un bien o un servicio informático. Por ejemplo, un contrato sobre adquisición de software, motores, etc. ¿Sí? Con esto, entonces, queremos llegar a la idea de que se trata de una cosa o de un servicio que tenga relación con la informática y o la computación, ¿sí? Bueno, por otro lado, tenemos el contrato electrónico, ¿sí? Que se entiende a todo aquel contrato, tradicional o no, que se haya realizado por un medio electrónico, el cual no se limita solamente a Internet, sino también puede ser pensado en tecnologías anteriores o aún en desarrollo,
¿sí? Estos contratos electrónicos se basan en la forma de la contratación, a diferencia de los contratos informáticos que se basaban en el fondo, ¿sí? Entonces, los electrónicos, no están limitados por su objeto, sino por el medio por el cual se emplea para realizar dicho contrato, ¿sí? Recordemos entonces un medio electrónico. Este puede ser un ejemplo. Una compra en una plataforma digital, como puede ser Mercado Libre, una página web de cierta marca, ¿qué podemos comprar? No sé, un plato de comida para un perro, maquillaje para las chicas, algún repuesto de un automóvil para quien le interese, digo, diversas cosas, ¿sí? Próxima slide, por favor. Bueno, entonces, aclarado esto, ya nos podemos subsumir en el tema de cómo la normativa da validez jurídica a los contratos celebrados en medios electrónicos. Para esto vamos a combinar un par de artículos, ¿sí? Le puedo decir el 957, el 286 y el 1015 del Código Civil Comercial, ¿no? Por supuesto. Bueno, por su parte, en el 957, a ver, lo que tenemos es que contrato, vamos a recordar, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Ahora bien, lo que nos interesa es correlacionar la declaración de voluntad con un medio telemático. ¿Qué es un medio telemático? Aquel que hace uso tanto de los sistemas informáticos como los de telecomunicación con el fin de ejecutar los ciertos fines tenidos en cuenta, ¿sí? Para los sujetos del contrato, para las partes del contrato. Entonces, en este sentido, ¿sí? Podemos decir que el artículo 286 establece que puede hacerse constar en cualquier soporte, ¿sí? Siempre que su contenido sea representado con texto inteligible. Hacemos una aclaración que puede ser obviamente comprendido o entendido, ¿sí? Aunque su lectura exija medios técnicos. Bueno, ya sabemos entonces que el contrato puede ser celebrado a través de medios telemáticos y que eso no obsta su validez. Eso es un punto muy importante, ¿sí? Después nos toca analizar el 1015, ¿sí? El artículo 1015, respecto a los contratos, ¿sí? Sobre la libertad de formas, ¿sí? Porque eso lo prevé el 1015. Entonces, llegamos a la conclusión que se puede utilizar cualquier vehículo que pueda reproducirse con un texto inteligible, ¿sí? El criterio general del ordenamiento jurídico es que los contratos son no formales, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, solo debemos cumplir exigencias de forma por excepción, cuando estas vienen impuestas por ley o por acuerdo de las partes, ¿sí? Siguiente slide, por favor. Bueno. Entonces, sabiendo nosotros ya que el contrato puede ser celebrado por los medios telemáticos, le vamos a sumar a ese contrato el carácter de documento electrónico, ¿correcto? Bueno, ya estamos familiarizados, yo creo, con el concepto de documento electrónico. Entonces, después vamos a exprimirlo normativamente para llegar a una conclusión que podemos decir que el documento electrónico, entonces, es aquel que fue generado mediante la intervención de un sistema informático cuyo contenido se encuentra almacenado en un soporte tecnológico determinado, que puede ser recuperado y reproducido posteriormente. Siguiente, por favor, slide. Bueno, entonces, podemos decir que el documento electrónico puede revestir carácter de instrumento privado y puede estar firmado o no, ¿sí? Bueno, el código habíamos recordado que se pronunciaba en favor de formas y también sobre la expresión escrita. Entonces, se le reconoce diferentes tipos de soporte, tanto sea papel o electrónico, diferenciando instrumentos particulares firmados, aquellos que denomina como no firmados. Bueno, diapositiva siguiente, por favor. Bueno, podemos entonces llegar a la conclusión, ¿sí?, de que un documento electrónico puede estar firmado digital o electrónicamente, ¿sí?, y revestir el carácter de instrumento privado firmado, ¿sí? Y en función, adhiriendo, ¿sí?, a todo esto, en conjunción con esto, el artículo 3 de la Ley de Firma Digital, que es la 25506,
llegamos a determinar el principio de equivalencia funcional, ¿sí? De la discriminación jurídica entre la firma hológrafa y la digital, ¿sí? Y también, salvo excepciones, electrónicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, vamos a empezar a combinar toda esta normativa, ¿sí? Que mencionamos, y vamos a concluir que un contrato que no requiera en forma particular, como una escritura traslativa de dominio, puede celebrarse en un soporte electrónico, ¿sí? Firmarse digital o electrónicamente, y tendrá la misma validez que si lo firmamos en papel, es decir, holográficamente. Bueno, recuerden, esto es un dato muy importante, que los procesos de firma serán exactamente iguales que los que venimos hablando. Entonces, podemos utilizar plataformas tanto de firma electrónica como de firma digital. Recordando que en caso de algún tipo de desconocimiento, dependerá la modalidad de firma, de suscripción, si qué firma usamos, sea electrónico o digital, para determinar la carga de la prueba, ¿correcto? Entonces, un contrato celebrado en un soporte electrónico que respete estas cuestiones, en cuanto a su autoridad e integridad, tienen la misma validez jurídica que un contrato celebrado en forma tradicional. Eso también es muy importante. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tomar el tema de los mandatos judiciales, ¿sí? El tema de los poderes judiciales que usamos, o que podemos utilizar al momento de litigar, ¿sí? Entonces, hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los poderes debían celebrarse mediante instrumento público, ¿sí? Pero, gracias a todo el esfuerzo de los legisladores, con la nueva sanción trajo un beneficio y una simplificación, ¿sí? De la posibilidad de otorgar un poder judicial a través de un instrumento privado, ¿sí? Dado que no lo podemos ver esto en el capítulo 8, si quieren, bueno, ustedes lo pueden mirar más detalladamente y chequearlo. Y bueno, ahí justamente lo que les decía, no exige que se realice por instrumento público, ¿sí? Entonces, les voy a dejar unos datitos de jurisprudencia que avala esta postura, ¿sí? Porque ha sucedido en la práctica que está reconocido la validez, porque obviamente lo dice el código, pero quizás en la práctica algunos juzgados no lo comparten del todo, y cuando muchas veces presentás esto, no le dan el ok. Entonces, bueno, acá tenemos el fallo. Después se los voy a pasar, se los copio y se los pego en el chat para que los tengan de referencias a quien le interese. ¿Sí? Por primera parte, la Sala 1 de San Isidro se adhiere a esta teoría, entonces diciendo, literalmente, el poder general judicial en instrumento privado resulta suficiente a fin de que un letrado represente en juicio a su cliente, sin ser necesario su otorgamiento por escritura pública. ¿Sí? Y después se adhiere también la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, refiriéndose al mandato judicial y siendo su objeto la representación en juicio, ya sea por poder general o especial, y al solo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resulta suficiente con la manifestación de voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado que se quiere. Entonces, estos dos casos adhieren a la postura que estamos comentando, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente slide, por favor. Bien. Entonces, vamos a tener que, para concretar el encuadre normativo, y siguiendo esta lógica que estamos desarrollando, ¿sí? Y volvemos a combinar la normativa, y además le agregamos otro artículo más, ¿sí? Que es el 1319, y concordantes, en el cual recordamos que no se exige una forma particular, vamos a llegar a la conclusión de que un mandato puede plasmarse mediante un instrumento privado, ¿sí? Y este documento privado puede estar mediante un soporte electrónico, ¿correcto? Por lo tanto, podemos inferir que al ser un documento electrónico puede ser firmado digital o electrónicamente, ¿sí? Y en virtud del principio de equivalencia funcional que ya habíamos comentado previamente, tiene exactamente la misma validez que un comandato conferido en papel, ¿sí? Algo muy importante, está bueno recordarlo y tenerlo presente. Bueno, a ver, sin embargo, obviamente hay otra postura, ¿sí? Contradictoria, ¿sí? Que rechaza esto, que es un sector minoritario, pero lo hay igual. Entonces, a ver, no rechazan el tema del documento electrónico, sino la facultad de representar en juicio, ¿sí? Por instrumento privado.
Entonces, aducen que los poderes deben ser otorgados por escritura pública, citando el artículo 47 del Código Procesal, ya que este es el medio de instrumentación necesario para la representación en juicio y demás. Bueno, como podemos citar un ejemplo claro, es el juzgado 16, el comercial, se adhiere a esto. Y me ha tocado a mí en la práctica otro más que no me acuerdo, pero como les he dicho antes, puede suceder. Pero bueno, la mayoría, afortunadamente, se adhieren a la postura más innovadora y más que apoya, digamos, el código, ¿no? Obviamente. Bueno, claramente nosotros planteando estas dos diferencias, estos dos lados de la biblioteca, estamos de acuerdo con la postura actual, ¿no? Lo que sostiene la mayoría, ¿sí? Porque si bien el Código Procesal establece eso no es, a ver, menos cierto porque la ley de fondo, que es el Código Civil y Comercial, como sabemos todos, dice otra cosa. Entonces, entre una norma de fondo y una de forma, entendemos que prevalece la de fondo, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la postura nuestra con respecto a ese tema. Entonces, como para terminar este tema, tengan en cuenta que le podemos solicitar a nuestros clientes que suscriban un documento electrónico y presentarlo en juicio a los efectos de representar a un tercero, sin que ningún juez, a ver, en sus cabales, digamos, pueda rechazarlo. O sea, puede pasar, pero no debería. Entonces, eso es un buen tip, este es un buen tip para poder llevarlo a la práctica. ¿Qué más? Bueno, a ver, entonces, todo esto que estamos diciendo obviamente nos sirve para la práctica y para tratar de hacer un ejercicio más dinámico, sí, más actual al que quizás se desarrollaba hace unos años, como comentaba Nahuel, y para hacerlo más rentable y tener más posibilidades de acceso y mayor acceso quizás a cosas que se hagan actualmente. Entonces, ya estamos con esto. Siguiente, y ahora nos va a acompañar mi compañera Magali, que los dejo con su excelente presencia y va a seguir comentándoles los temas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En principio quería agradecerles por participar, agradecerles a Abogados del Fuero y a todo mi equipo de la Comisión de Derecho Informático. Gracias por confiar en nosotras y en el equipo, que somos varios. Ya nos van a seguir conociendo en la próxima clase. Bueno, ahora empezamos con la diapositiva 11 y 12 prácticamente. Vamos a hablar de correos electrónicos. Directamente te diría que arranquemos de la diapositiva 12. Para empezar este tema vamos a ver cómo el legislador le da al domicilio valor legal suficiente. Con la reciente modificación del Código Comercial, el artículo 75 dice que se podrá además constituir un domicilio electrónico en el cual se tendrá por válidas y vinculantes las notificaciones que se cursaren al mismo, siendo plenamente eficaces todos los emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. Es decir, esto que admite la localización digital de un sujeto de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el marco de la autonomía de la voluntad, las partes consienten notificarse las comunicaciones que eventualmente se cursen en un domicilio electrónico. Perdón, me trabé un poquito. Bueno, que esto quiere decir que en virtud de lo que venimos hablando, puede ser que cualquier destino electrónico que asegure la recepción de una comunicación electrónica da esta validez como si fuera la misma que en su momento lo hacíamos antes de la pandemia, que teníamos una validez en formato papel, ¿no? Esto no hace más que afirmar la validez que el legislador le da a las comunicaciones electrónicas, pudiendo consignar un buzón digital en donde se verán válidas las notificaciones. Es lo que les decía recién, es decir, que lo digital ya vale lo mismo que lo tradicional en soporte papel. Vamos para la diapositiva número 13. Bueno, como un dato extra y de color, por así llamarlo,
El primer correo electrónico se envió en 1971 y fue enviado a una dirección web. Como por ejemplo, la dirección sería, no sé, un ejemplo, magali@micompu.com.ar. Lo que hizo ese mail es identificar el usuario a través de la primera parte del correo y luego del arroba la computadora de ese usuario. O sea, vuelvo a repetir, lo que hizo ese mail fue en su primera parte identificar al usuario y luego del arroba identificar a la computadora del usuario. Ahora esta segunda parte integra el servidor de correo electrónico del receptor. Vamos a definir qué es un correo electrónico. El correo electrónico es un sistema de correspondencia que permite el intercambio de mensajes entre un usuario que están conectados en una red informática, pero ubicados en distintos dispositivos. Vamos a la diapositiva 14. ¿Se puede encuadrar? O sea, ¿cómo podemos encuadrar esto normativamente? Ya habíamos trazado los paralelismos entre la correspondencia y los correos electrónicos. Y dijimos que en virtud del artículo 318 del Código Civil Comercial, podemos caracterizarlo nuevamente, dado que este establece que la correspondencia por cualquier medio, y a su vez, haciendo un análisis sistemático e integral de nuestro entramado normativo, podemos ver la intención del legislador de equipararse con la correspondencia epistolar. Así dijimos que la ley de ciberdelitos, al reformar el Código Penal, se equipara al artículo 153, al correo electrónico, con el epistolar. Y también lo considera así la resolución 333 del año 2001 de la Secretaría de Comunicaciones, que establece su equiparación. ¿Sí? Seguimos con la 15. Nos preguntamos si el mail es un documento electrónico. El mail es un documento electrónico, sí lo es. Hay una representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte, utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Por lo tanto, al ser un documento electrónico y en virtud del principio de equivalencia funcional que ya vimos, podemos decir que los documentos electrónicos que se transmitan por mail tienen la misma validez que un documento soporte en papel. Tenemos un documento electrónico con todos los requerimientos de validez que nos da la ley de firma digital y el Código Civil. Lo podemos caracterizar como un instrumento privado que puede estar firmado de acuerdo a que tenga firma digital o tenga firma electrónica. La diferencia entre firma digital y firma electrónica ya la vimos en la clase pasada, pero bueno, podemos recordar que firma digital se da siempre que haya un ente, un certificante, y la firma electrónica no necesita de un certificador, digamos. Si recordamos la definición de firma electrónica, podemos decir que para enviar un correo electrónico necesitamos acreditarnos con nuestro servidor. O sea, cada vez que nosotros, ya sea desde el celu, compu, elegimos no sé, Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, se me ocurre, siempre nos tenemos que primero registrar. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que identificar. Esa validación que hacemos con usuario y contraseña es lo que nos identifica. Y por lo tanto se ajusta a la definición legal de firma electrónica. Por lo tanto, para enviar un mail, tenemos que hacerlo desde nuestra cuenta, en la que previamente nos acreditamos, y cada vez que enviamos un correo, nuestro servidor valida esa identidad digital y acredita ante el proveedor del correo que entonces es una firma electrónica y requiere complementariedad probatoria. Recuerden que la carga de la prueba siempre está en cabeza de quien invoca la firma, ¿no? Pasamos a la diapositiva 16. Bueno, ahora bien,
¿Cómo funciona este sistema? Presten un poco de atención a la imagen de las diapositivas, de los slides, así pueden entenderlo un poquito mejor. Si es la primera vez que tocan este tema, quizás lo vayan a tener que volver a ver y volver a interpretar. ¿Cómo funciona el sistema? A grandes rasgos, el emisor del mail utiliza un programa de correo electrónico para redactar el mensaje. Y al dar clic en enviar, contacta con el servidor SMTP. Una vez que éste recibe la orden de entregar un correo, consulta con el servidor DNS para conocer el nombre del domicilio. Para conocer el nombre del receptor, del servidor donde tiene que entregar este mail, este correo. Luego el servidor SMTP contactará al servidor del receptor que utilizará los protocolos POP o POP, perdón, tengo un poco, en inglés es muy acotado, o IMAP. Entonces los protocolos son POP o IMAP. Para poder entregar finalmente el correo, el mail, y finalmente el receptor utilizará también un programa de correo electrónico para acceder al mail. Pero bueno, vamos a aclarar un poco qué es todo esto que les nombré, y que quizás son términos que nunca escucharon, o sí, pero que estaría bueno que los aclare. Primero tenemos las casillas de correo electrónico, que pertenecen a los remitentes y destinatarios. Y en medio de ellos se ubican los servidores. Para este proceso de comunicación entre las casillas mencionadas, se utilizan protocolos informáticos. El SMTP es un protocolo, es el protocolo más utilizado, significa protocolo simple de transferencia de correo. La función de este protocolo es permitir que un cliente de correo se comunique con un servidor, para que este servidor pueda enviar la comunicación electrónica al servidor destinatario. Vamos con la siguiente, la 17, diapositiva siguiente. Seguimos hablando de protocolos. En este caso vamos a hablar del protocolo POP3, que es el protocolo de oficina de correo. Se encarga de recibir los correos recibidos y colocarlos en las bandejas de entradas del cliente. O sea, una vez que ya están enviados, lo que van a hacer es colocarlos cuando a ustedes les llega un mail y ya entran y ya tienen el recibido, o sea, ya tienen un mensaje nuevo. Bueno, lo que hace este protocolo del POP es colocar ese mensaje que ya se envió en la bandeja de entrada. Lo que hace es identificar al usuario y le habilita la entrada a su buzón para descargarlo después. Este está entrando en desuso debido a que ahora se multiplicó la cantidad de dispositivos de cada usuario con la misma cuenta. Antes quizás no era tan común tener tantos dispositivos en una casa, quizás teníamos una sola computadora, o no teníamos, o en el celular no usábamos el mail. Bueno, ahora tenemos el correo electrónico en el celular, en la tablet, en una compu, entonces es que se empezó a entrar en desuso. Después tenemos el protocolo IMAP, que es un protocolo de acceso a mensajes de Internet. Lo llamo como una evolución del POP3, dado que permite acceder a un buzón virtual y sin descargar los mensajes, y dejar el servidor vacío. Esto nos permite ver los correos desde múltiples dispositivos, como lo que charlamos recién. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, cabe destacar una diferencia con la forma de acceder a los correos electrónicos. Podemos utilizar aplicaciones de gestión de correos electrónicos, como por ejemplo Outlook o Thunderbird, mediante la cual programamos, bueno, Outlook es uno de los más conocidos, mediante lo cual programamos para que en virtud de esos protocolos se comuniquen los servidores, o utilizamos cuentas
webmail, o sea, entrar directamente a las páginas de los correos. Es decir, que accedemos a la cuenta a través de un navegador, como por ejemplo Hotmail, Yahoo o Outlook.com. ¿Por qué cuento todo esto? Que quizás es obvio, pero lo digo porque de acuerdo a las características de estas configuraciones, debemos orientar al pedido de prueba. Vamos con la diapositiva 19. Bueno, ya que vimos a grandes rasgos cómo funcionan los mails, y de acuerdo a lo que ya vimos, podemos ver que los correos electrónicos utilizan un entramado de servidores, lo que siempre deja un rastro digital. Dejan constancia de los datos de tráfico de un correo que sale de un servidor y entra a otro. Lo que, como decíamos al principio, nos da la herramienta para poder verificar la autenticidad del documento electrónico, es decir, integridad o autoría. De dónde salió, hacia dónde va, cuándo y en algunas circunstancias qué es lo que salió. Imagínense que yo les digo al oído y ustedes lo van pasando como si fuese que estamos jugando al teléfono descompuesto. Yo imagino que todos en algún momento jugaron al teléfono descompuesto. Si tenemos que reconstruir la oración o la frase, empezaríamos desde el fin hasta el principio para poder reconstruirla. Acá es algo similar, utilizando la información que nos dan los correos en sus datos para poder juntar todas las piezas y reconstruir la ruta digital. Diapositiva 20. Vamos a centrarnos en cómo se compone un mail en su arquitectura. Los mensajes de correo electrónico siguen una estructura, la cual busca una efectiva comunicación entre las máquinas involucradas en la transmisión. Entre otras funciones, dicha estructura permite detectar el término de transmisión, identificar el destinatario y origen del mensaje, detectar errores en la transmisión, o puede haber otras opciones que ahora no están ocurriendo, pero en bases generales serían estas. En esta estructura se distinguen dos partes muy importantes, las cuales son denominadas head y el cuerpo del mensaje o cuerpo del mail o el body. Esto en su conjunto es el código fuente de la misiva electrónica. Es como el ADN de la comunicación. El código fuente de un programa informático o software es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un programa. Bueno, eso es lo que casi ya todos sabemos cómo es un software. Hablemos de cabecera. ¿Qué es la cabecera de un mail? Arrancamos con el SMTP, que lo abordamos recién, que es uno de los protocolos más importantes del mail, y sería como el frente, y la cabecera sería como el frente del sobre. Así la estructura de la cabecera del mensaje tiene campos como asunto, copia, con copia, fecha, un IP. Es algo similar a la cabecera cuando nosotros enviamos un mail, pero con un poco, me refiero a la parte de a quién va dirigido, si le ponemos con copia o copia oculta y el asunto, pero a su vez tiene un poco más de detalle, como la fecha, como el IP originante y otros datos sobre el correo electrónico. ¿Por qué es importante esta cabecera? Porque cuando recibamos vamos a poder identificar quién y cuándo nos envió el mensaje. Bueno, vamos a hablar ahora del cuerpo del mail, que más o menos eso lo conocemos todos. Debajo o sea, lo usamos constantemente todos los días y nuestra tarea diaria. Debajo de esto está el texto que compone el contenido del mensaje, o el cuerpo. Es aquí donde plasmamos el mensaje, es decir, la manifestación de la voluntad que queremos comunicar electrónicamente.
Puede ser un texto sin formato, o puede ser un texto con formato o HTML, que es con formato. Como cuando escribimos en un procesador de texto. Bueno, pasamos a hablar de extensiones MIME. Las Multipurpose Internet Extensions, no sé, los que saben de inglés por ahí me pueden corregir un poco la pronunciación. Son las reglas para poder intercambiar archivos en un correo, como por ejemplo fotos. Esto es lo que permite los adjuntos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el análisis forense, que tiene que ver con esto de las extensiones MIME y de los adjuntos en los cuerpos del mail. Sí, Pero bueno, voy a continuar yo. Bueno, entonces, a ver, volviendo al tema de la cabecera o el header, vamos a encontrar la dirección de IP utilizada, ¿sí?, por las partes que intervienen en el envío, ¿sí? O en su defecto desde que servidor SMTP, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden ahí visualizar seguramente en el slide, ahí en la cabecera, lo que es la cabecera que les decía, o header, ¿no? Entonces, a ver, el tema de la IP nos va a permitir, en ciertos casos, saber desde dónde salió el correo electrónico, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? De acuerdo con la información que nos brinda, vamos a poder determinar un punto muy importante que es la jurisdicción aplicable, ¿sí? O dónde diligenciar prueba para determinar la validez, ¿sí?, de un correo electrónico o un email, ¿sí? Bueno, también vamos a poder determinar a qué dominio pertenece la casilla y a través de qué portales, ¿sí?, fueron enviados. Por ejemplo, nos podemos asistir de dos herramientas, ¿sí? Una es nick.ar y el otro es whois. Whois es como quién es, ¿sí?, todo junto. Y ahí podemos, ¿qué hacemos en cualquiera de las dos plataformas, digamos? Vamos a poder efectuar consultas, ¿sí? O sea, ellos utilizan una base de datos, ¿sí?, que permite determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. Y en consecuencia determinamos quién o quiénes son los titulares de esas cuentas. Entonces, nos podemos valer repitiendo de nick.ar o whois, ¿sí?, como quién es, todo junto en inglés. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, a ver, imaginémonos que queremos tratar de probar que una persona nos envió un correo electrónico o un email, ¿sí? Entonces, de esa cabecera habíamos dicho que surge desde qué dominio, ¿sí?, sale, ¿no?, ese email. Entonces, por ejemplo, estamos, no sé, usando el ejemplo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Entonces, vamos a ver el dominio, ¿sí?, que sería CPACF, ¿sí?, punto lo que sea, y ese dominio va a estar registrado, ¿sí?, a nombre de, bueno, la organización, la entidad, lo que sea, en este caso el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ¿sí? Entonces, eso nos da la pauta desde que ese correo, ¿sí?, vino de ese dominio, ¿sí? Y entonces tendremos un elemento más para, ¿sí?, convencer al juez, por ejemplo, sobre la autoridad de ese mail o de ese correo electrónico. Entonces, un detalle más, si lo envió, no sé, una cierta área administrativa del Colegio Público de Abogados, bueno, va a decir, no sé, administración, tesorería, recepción, digo, y ahí podemos inferir que está orientado, digamos, que viene más orientado desde ese lugar, ¿sí? Es como una pista más que nos da. A ver, entonces, ¿qué contenido debe tener este header, ¿sí?, o cabecera, ¿sí? Tenemos el from, que es de, sería en castellano, que hace referencia a la procedencia de este mail, ¿sí? Es decir, el nombre y la dirección del correo, del emisor, ¿sí? Después tenemos el to, que es o hacia quién sale, ¿no?, que aporta información obviamente sobre el destinatario de este mail, o sea, quién lo va a recibir, ¿sí? El nombre y la dirección obviamente del correo del destinatario. Si en el caso, obviamente, de que haya más destinatarios, obviamente van a estar separados por un punto y coma, ¿sí?, y uno atrás del otro, a continuación. Bueno, después de esto vamos a tener la date, que es la fecha, ¿sí?, que nos va a aportar, bueno, el momento en el cual sale o se envía, ¿sí?, que es algo también fundamental. ¿Qué podemos más encontrar? Subject, que es el objeto de qué trata el asunto, ¿sí?, del mensaje.
la referencia sería, ¿no? Después tenemos el return path, que bueno, ya esto no es tan conocido, ¿sí? Y que en caso de que encontremos un error durante el envío del mensaje, ¿sí? O algún otro que suceda, ¿sí? En ese momento, y este no pueda llegar a la bandeja de entrada, ¿sí? Del destinatario, el correo será remitido a esta dirección específica, que es el return path, ¿sí? Bueno, esto es un poco más técnico, pero es para que lo conozcan, que está bueno y suma, ¿no? Al conocimiento. Después tenemos dos partes más. El received, que es el recibido, ¿sí? Indica los intermediarios por los cuales ha pasado el mensaje, ¿sí? O sea, en una cadena de mails, vamos a tener el received, no sé, de 2 o 3 personas antes que el final, ¿sí? Que el último destinatario. Entonces, en esta parte podemos ver la dirección IP, ¿sí? Como también los diferentes protocolos de autenticación. ¿Qué sería un protocolo de autenticación? Es un método de autenticación para correos electrónicos que utiliza firmas criptográficas digitales adjuntadas en los mensajes que se envían, ¿sí? Lo que hace esto es sin que el origen del email sea confiable, que no haya sufrido modificaciones o falsificaciones, ¿sí? Y bueno, lo que esto ayuda es justamente a ese fin y, digamos, a la autenticidad, ¿no? de los correos. Y por último tenemos el Message ID, ¿sí? Que señala solamente el identificador único, ¿sí? De este correo electrónico en concreto, en especial, ¿sí? Bueno, con toda esta información, que es bastante variada, pero está bueno para saberlo, a ver, lo que podemos hacer es utilizar en un correo electrónico, tenemos que conocer estas cosas para saber cómo se compone, ¿sí? Eso es súper útil. Y así poderle seguir, como decíamos antes, digital, y que en definitiva eso que vamos a pedir al perito informático que se espía sobre ellos, ¿sí? Tenemos que tratar de conocer un poquito como para poder ir guiando en lo que sea, en la medida posible, ¿sí? Las observaciones o el análisis pertinente del perito informático del cual nos vamos a servir, ¿no? Para el caso en concreto. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo obtener ese header o cabecera en los correos más habituales, ¿sí? Tenemos varios, ¿sí? Los más habituales, creo que uno de los más utilizados hoy en día es Gmail. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener ese header, ¿no? Tenemos que hacer clic en el menú desplegable, sí, que tenemos en la parte superior derecha del mensaje, ¿sí? Y seleccionar mostrar original o show original, ¿sí? Tal como lo vamos a ver cuando despleguemos ese menú, ¿sí? A la derecha que decíamos en la parte superior. Bueno, diapositiva siguiente, por favor. Bueno, por otra parte tenemos Outlook, Microsoft Outlook. Entonces, también lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a tener que hacer clic en los 3 puntos que aparecen en la esquina también superior derecha del mail, junto a las opciones de responder y reenviar, ¿sí? Después de seleccionar, ver la fuente del mensaje, o view message, también desplegable, el email header completo, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a poder ver que en la aplicación de Microsoft Outlook, siguiendo la misma, sí que habíamos visto en la diapositiva pasada, hablábamos antes de un webmail o acceder por medio de una aplicación, ¿sí? Bueno, este caso es usando la aplicación desde nuestro dispositivo, ¿sí? Porque podemos hacer clic, doble clic precisamente, sobre un mensaje para que se abra una ventana diferente. Entonces, una vez ahí, hacemos clic en archivo y seleccionamos propiedades. Ahí podremos ver el tema de la información del header o encabezado, ¿sí? En la sección encabezados de internet, y al final de la pantalla que se abre, ¿no? Que se despliega. Siguiente, por favor. Bueno, acá va a tocar el turno de Yahoo Mail. No sé si muchos los usarán, pero bueno, nos toca comentarlo. Ahí lo vamos a ver cómo encontramos el header. Abrimos el mensaje, ¿sí? Hacemos clic otra vez en el botón de los 3 puntos, vamos a ver una leyenda que dice más opciones sobre el mensaje, y después hacemos clic nuevamente sobre ver mensaje original o view raw message,
y ahí mostrará el email del libro, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces, a ver, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos que probar? ¿Sí? De acuerdo a todo lo que venimos hablando y la información que le dimos, tenemos que tener en cuenta que ahora debemos expedirnos sobre la autoría, la integridad y la existencia de los contenidos intercambiados para determinar, obviamente, su validez, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, en relación a esto, es importante resaltar ciertos puntos, ¿sí? Por ejemplo, el remitente, ¿sí? Del email. La presencia, obviamente, del documento electrónico en el dispositivo del emisor y en el servidor del ISP del emisor. Después vamos a tener como otro elemento importante es la trazabilidad, es decir, que diferentes servicios o agentes que intervienen en la transmisión, ¿sí? ¿Quiénes intervienen, ¿sí? En esa transmisión de los correos electrónicos, de esa comunicación, ¿sí? ¿Qué más? El destinatario, también fundamental, que va a ser el nombre de usuario, la cuenta del correo electrónico del email y la dirección del IP. Y la presencia del documento electrónico en el dispositivo, ¿sí? Que recibe, que recepciona ese correo, y o en el servidor ISP de ese receptor. Algunas cosas pueden sonar un poco técnicas, pero bueno, la idea es que vayamos adentrándonos en estos temas y después, bueno, con un poco más de lectura profundizada va a ser más ameno estos temas más técnicos. Por último, obviamente tenemos que procurar que ambos documentos electrónicos sean idénticos, ¿no? Por supuesto, porque si estamos comparando dos cosas que no tienen nada que ver, no tendría mucho sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalmente toca, ¿sí? Pasar a otra tipología, digamos, de comunicación, ¿sí? Electrónica, que sería WhatsApp, ¿sí? Esta, como bien sabemos, es la plataforma más usada, ¿sí? Yo creo que en nuestro país al menos. Entonces, estamos de acuerdo que, bueno, es un servicio, ¿sí? De mensajería instantánea, multiplataforma, bueno, gratuita, ¿sí? Cuya función consiste en el envío de comunicaciones electrónicas, de mensajes entre sus usuarios, las cuales pueden consistir en texto, imágenes, videos, audios, archivos, un montón de cosas. Y mantener, bueno, charlas en vivo, ¿sí? O video calls, como ustedes les gusta llamar. Tiene un sistema de cifrado end-to-end, es decir, de extremo a extremo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Entonces, ahora, a ver, ya estuvimos tipificando y explicando varias cosas, ¿sí? Entonces, con lo que vamos a continuar ahora es, vamos a ir viendo cómo se puede aplicar el tema de lo que nosotros denominamos como una teoría general de un documento electrónico, ¿sí? ¿Hay un documento electrónico? Podemos decir que sí, ¿sí? En los mensajes de WhatsApp, obviamente dentro de la plataforma de WhatsApp me refiero, ¿no? Y sí, tenemos un documento electrónico en WhatsApp, ¿sí? Porque hay una representación digital, ¿sí? De ciertos actos o hechos, ¿sí? Con independencia del soporte, ¿sí? Utilizado, ¿sí? Para su almacenamiento o archivo, ¿sí? De las cosas que se envían. Entonces, podemos decir que al ser un documento electrónico y también en correlación con el tema del principio de equivalencia funcional, que ya repetimos que bastantes veces, podemos inferir que estos documentos electrónicos que se transmitan por WhatsApp tienen la misma validez, obviamente, que un documento en soporte papel. Eso es muy importante, está muy bueno tenerlo en claro. Por lo tanto, tenemos un documento electrónico con todos los requisitos y los requerimientos que plantea la ley para su validez, ¿sí? De firma digital y también el código, ¿sí? Pero esta vez, ¿cómo lo vamos a ver? Como contenido de una comunicación electrónica, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué podemos decir? Que nos conduce a decir que una notificación puede ser suplida por una comunicación electrónica, siempre que respete los requisitos aludidos, ¿sí? Bueno.
Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ahora es el turno de encuadrarlo normativamente, ¿sí? Si tomamos de referencia el artículo 286 del código que ya vimos, sabemos que estamos frente a un instrumento privado, porque puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, ¿sí? Como habíamos comentado, aunque su lectura exija medios técnicos. Entonces, de acuerdo a todo esto, la manifestación del pensamiento, digamos, de un ser humano puede ser vertida en un soporte digital, tal como un archivo informático, y por lo tanto reviste el carácter de instrumento, ¿sí? La norma es bajo análisis, o sea, que estamos analizando, exige solamente que la información contenida en el soporte digital sea recuperable y reproducible, ¿sí? Recuperable y reproducible, independientemente del medio utilizado en texto inteligible, ¿sí? Y esto se da porque dicho texto, al introducirse en un sistema codificado, es codificado en lenguaje informático, ¿sí? Quiere decir que se codifica nuevamente al visualizarse en el medio, ¿sí? Eso es un poquito más técnico quizás. A partir de todos estos conceptos, entonces podemos decir que la validez del documento electrónico, y en consecuencia podemos determinar si el mismo puede revestir el carácter de instrumento privado. Entonces, vamos a lo importante, identificar al remitente con el mensaje, ¿sí? Esas dos cosas las vamos a identificar. Después, para esto entonces tenemos que desentrañar el mecanismo de acreditación, ¿sí? Y envío de esa comunicación propiamente electrónica, para determinar la autoridad del remitente, ¿sí? Entonces, citando el artículo 287, ¿sí? Que como dijimos antes, pueden estar firmados o no, bueno, todo lo que sigue. Estas normas, ¿sí? Terminan de afirmar la postura que venimos desarrollando, en virtud de la que un documento electrónico encuadra perfectamente la calidad de instrumento privado, cuyo contenido es la manifestación inequívoca de su creador, ¿sí? Para poner en conocimiento de un tercero, ¿sí? Un determinado acto jurídico, y por lo tanto podría revestir el carácter de comunicación electrónica. Siguiente, por favor, y ahí continúa Magali. Bueno, ahora bien, tenemos que poder establecer la relación de autores. ¿Se me escucha, no? Sí. Poder establecer la relación de autoría entre el mensaje emisor de un mensaje y el mensaje que está en comunicación electrónica. Y para eso vamos a valernos de la firma. En la diapositiva 31, bueno, en virtud de lo que venimos ya viendo, podemos distinguir tres clases de documentos electrónicos. Los que tienen firma digital, cuyos requisitos de validez los establece el artículo 9 de la norma. Los que tienen firma electrónica, que está definida en el artículo 5 de la ley 25.506. Y en tercer punto, los que caen de cualquiera de estos elementos y que hemos denominado mensajes no firmados. Bueno, ¿qué tipo de firma tienen, por ejemplo, los WhatsApp? Vamos a hablar de la firma de los WhatsApp, en el cual de las tres clases mencionadas podemos incluir, o sea, pensemos en qué, de las tres clases mencionadas, ¿dónde podemos incluir a los mensajes de WhatsApp? En lo que hablamos a veces, creo que los mensajes de WhatsApp se encuentran suscritos mediante tecnología de firma electrónica y deben ser considerados como documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque si recordamos el artículo 5 de la ley 25.506, dice que la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos utilizado por el signatario del documento como su medio de identificación. Y en esta plataforma nos encontramos ante la existencia de datos identificatorios
que surgen de una cuenta de usuario vinculada a un número de línea. A su vez, se encuentran vinculados a un número de la tarjeta SIM, porque estamos hablando de WhatsApp y claramente lo usamos en el teléfono, como así también a un dispositivo electrónico que posee un código de email. El código de email, IMEI, es un identificador único que tiene cada celular, cada teléfono. Ningún otro teléfono va a repetir este número de email. Entonces, debemos remarcar que para acceder al uso de dicha plataforma, el usuario debe identificarse y esto se vincula con su identidad, como hablamos hace un ratito de correos electrónicos. Hay que también registrarse. Bueno, entonces se vincula con su identidad digital y se almacena previamente. Esta asociación entre el emisor del documento electrónico y la cuenta de la que se emite la información identifica al suscriptor en los términos de la normativa citada en el párrafo que hablamos anteriormente. En otras palabras, de acuerdo con lo analizado, estamos en condiciones de decir que los mensajes de WhatsApp son enviados con firma electrónica y deben ser considerados como un documento electrónico en general, y normativamente como instrumentos particulares no firmados. Es claro que no es digital por no contar con una autoridad de registro certificante, ya que Facebook no lo es. Y acá debemos recordar lo que hablamos en la charla pasada, cuando diferenciamos la firma electrónica de la digital, que fue lo que también nombré anteriormente, bueno, con respecto a la firma digital y la firma electrónica. Como dijimos, para usar el WhatsApp, yo tengo que identificarme ante la plataforma, ante la aplicación, lo que me da un ID digital, que se identifica, y me asigna un usuario único. Y el uso de este usuario está bajo mi control exclusivo y confidencial. Esa identificación hace que cada vez que la emita, se valida mi identidad, ¿sí? Y por lo tanto cada mensaje sale con una firma electrónica. Pasamos a la diapositiva número 32. Bueno, con respecto a la correspondencia. Ahora bien, los mensajes de WhatsApp son correspondencia en sentido tradicional. O sea, los mensajes de WhatsApp es algo tradicional y normativo de la palabra, o sea, es una correspondencia el mensaje de WhatsApp. Es una comunicación electrónica. La emisión de la declaración que codifica la emisión de la declaración de la voluntad de un sujeto y la decodifica en el dispositivo del receptor. En este sentido, y haciendo una interpretación extensiva de la definición, podemos decir que sí es una correspondencia. A su vez, sabiendo que el artículo 318 del Código Civil y Comercial se refiere a la correspondencia como cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla. Sumado a la normativa que vimos hace unos minutos, también podemos encauzar a esta comunicación electrónica como una correspondencia a los efectos probatorios. Entendemos a la correspondencia como la transmisión de un mensaje de una persona a otra. O sea, una persona le está mandando WhatsApp a otra, le está escribiendo un mensaje y la otra persona lo está recibiendo. Puede ser por cualquier medio, y como dijimos, que un mensaje de WhatsApp es un documento electrónico, y que en virtud del principio de equivalencia funcional, tiene la misma validez que un mensaje en soporte papel, podemos encuadrar a los mensajes de WhatsApp en esta categoría. Y por lo tanto, respetando la norma relacionada a la licitud de la obtención de la prueba, podemos utilizarla como un medio de prueba. Vamos a la siguiente, a la 33. Bueno, ya hablamos de tres conceptos. Hablamos de documento electrónico, hablamos de WhatsApp y hablamos de firma electrónica.
Llegamos a la conclusión de que estamos frente a una comunicación electrónica que puede ser considerada correspondencia, que correlaciona a su creador con el documento y que tiene plena validez garantizando la autoría y la integridad del documento. O sea, hablamos de plena validez. Siguiente diapositiva. Entonces, al poder introducir este sistema de mensajería en la clasificación digital que nos da la ley, tenemos los elementos de trazabilidad que mencionamos en los correos electrónicos. Vamos a poder determinar de dónde salió un mensaje y cuándo vamos a poder determinar la autenticidad de ese contenido, valiéndonos de herramientas para poder validar autoría e integridad. Es decir, que en lo que conste en un documento electrónico permite seguir el rasgo digital y por lo tanto verificar este ADN del documento en cuanto a su autenticidad. Vamos con la siguiente. Bueno, nos vamos a meter un poquito en otra aplicación que es bastante similar, que es Telegram, perdón. Telegram tiene un funcionamiento similar a WhatsApp. Si hablábamos un par de meses atrás, por ahí les decía que era bastante diferente. Antes venía con algunas mejoras, en diferencia con WhatsApp, en cuanto a la calidad del cifrado y sus funcionalidades, de borrado de mensajes, contemporizador, algo así como qué me sé después de leerse. Pero actualmente WhatsApp también lo tiene. Si nos fijamos, bueno, en la parte de configuración de cada chat de WhatsApp, podemos hacer un cifrado de extremo a extremo, o sea, ya se actualizó bastante WhatsApp con respecto a Telegram. Pero bueno, Telegram fue uno de los primeros que tuvo estas funciones. Esa función claramente otorga mayor privacidad y dificulta sensiblemente la posibilidad de recuperar un mensaje para utilizarlo en el marco de un proceso. Hablamos de esto de eliminar, por ejemplo, el mensaje. Siguiente diapositiva, la 36. Al tener la función de cifrado de extremo a extremo, el servidor de la plataforma no puede reproducir el contenido de una comunicación, ya que sale cifrado desde el origen y se descifra en destino. Por lo que pasa por el servidor, por lo que pasa por el servidor es ilegible. Si ustedes después de esta charla, o otro día, o al fin de semana, cuando tengan ganas, pueden googlear cómo cifrar un mensaje, en Google ponen cómo cifrar un mensaje y cómo descifrar un mensaje, y esto es algo similar. Van a poner, no sé, vamos a hablar de hola Magali, hola mundo, y les va a cifrar ese mensaje, y otro sistema, que también hay sistemas online de descifrado, lo va a recibir, va a leer ese cifrado y se lo va a traducir al hola Maga, hola mundo. Y esto es un ejemplo, es prácticamente lo que hace este cifrado. Sale el mensaje, por ejemplo, mi hermana me manda un mensaje de Telegram, de WhatsApp, de donde sea. Si está cifrado, esto sale con un código, por así llamarlo, y quien lo recibe, en este caso yo, se va a traducir a lo que, o sea, se va a traducir y se va a leer y se va a descifrar, que solamente yo lo pueda ver. Por lo tanto, las técnicas de preservación de prueba pasadas resultan muy difíciles de utilizarlas si la otra parte elimina un mensaje enviado. Porque también se borra en el dispositivo del destinatario, o sea, eso es lo que hace un poco complicado cuando hablamos de prueba. Recuerden que informativamente solo le vamos a poder pedir a la plataforma los datos de tráfico del mensaje, es decir, quién envió, cuándo y de qué tamaño fue el mensaje,
pero no vamos a poder terminar el contenido porque se encuentra cifrado. Vamos a la diapositiva 37. Bueno, de la misma manera que encuadramos al resto de las plataformas, vamos a caracterizar a Telegram. Perdón, pero si escuchan voces, son mis vecinos. Bueno, vamos a caracterizar a Telegram. Es un documento electrónico, goza del principio de equivalencia funcional con soporte papel. Con el soporte papel. Tiene firma electrónica, porque nos situamos con la plataforma, como ya veníamos viendo con anteriores, con correos electrónicos y con WhatsApp, pero no es una autoridad certificante. Por lo tanto, podemos determinar su autoría. Y es equivalente a la correspondencia en virtud del artículo 318. O sea, cuando ya hablamos de correspondencia con WhatsApp, bueno, acá pasa lo mismo, es equivalente a lo que el artículo 318 y lo podemos validar como correspondencia. Por lo tanto, este documento goza de autenticidad y utilizando las herramientas adecuadas vamos a poder probar inequívocamente la manifestación de la voluntad de un emisor del mensaje, de quien envía el mensaje, a través de la plataforma. Bueno, diapositiva 38. De igual manera vamos a extender el cuadro normativo que hicimos para los servidores de mensajerías de las plataformas de redes sociales. En este esquema podemos referirnos a la mensajería de Facebook a través de Messenger, el direct de Instagram o la mensajería privada de cualquier red social. Funcionalmente operan de la misma manera. Uno debe tener en cuenta la plataforma de manera de crear su identidad digital y por lo tanto representa sus manifestaciones de la voluntad a través de la ID digital. Es decir, que las actividades que uno efectúe en estas redes serán de plena expresión de voluntad del usuario, o sea, somos conscientes de todo lo que estamos aceptando, o no, pero bueno, lo estamos aceptando, y su proyección digital será el reflejo de sus publicaciones o mensajes. Vamos con la 39. Ahora vamos a pasar a otra cuestión, no tan atada con la mensajería, que son las redes sociales y sus posteos. Bueno, acá vamos a nombrar a Wikipedia. Según Wikipedia, una red social, una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios, tales como individuos u organizaciones, que están relacionadas de acuerdo a algún criterio. Puede ser relación profesional, puede ser amistad, puede ser parentesco, entre otras. Conocemos varias redes sociales. Bueno, las redes sociales se han convertido en pocos años en un fenómeno global que se expanden como sistemas abiertos en una constante construcción de sí mismos. Al igual que las personas que las utilizan. Estamos constantemente, todo el tiempo con las redes sociales y es una necesidad ya de que se expanda, de que se actualicen, de que, bueno, que se construyan nuevas ideas, etc. Vamos con la diapositiva número 40. Como podemos ver, en una red social, un usuario previamente se acredita, como con cualquier aplicación, y puede efectuar publicaciones sin más limitación que las políticas de la propia empresa. Esas publicaciones pueden afectar a terceros, y es ahí donde la evidencia digital resulta de gran utilidad. Porque lo que estas redes hacen es justamente expresar las manifestaciones de sus usuarios a través de posteos. Acá vemos en la diapositiva un posteo de Facebook que es similar al resto de las redes. Este posteo, si nosotros le aplicamos el encuadre normativo que venimos efectuando, vamos a determinar
que se trata de un documento electrónico, que se encuentra alojado en un soporte digital propiedad de una plataforma visible entre los usuarios, o sea, que se encuentra en una plataforma visible, que es una plataforma que hay, bueno, en la cual hay varios usuarios interconectados. Esto refleja actos o hechos del usuario o terceros que que podemos determinar la autoría de quién efectuó ese proceso, todas que para acceder a la red pasa por un proceso de validación de identidad. Por lo tanto, siempre que no sean cuentas fake, estamos en presencia de firma electrónica, en los términos de la ley 25.506 de firma digital. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces ya pudimos encuadrar normativamente todas las plataformas y llegamos a la misma conclusión con matices en cada una. Ahora lo importante es saber cómo vamos a hacer para valer en juicio esos documentos electrónicos. Este procedimiento probatorio va a reposar siempre sobre dos conceptos. Determinar la autoría y la integridad del documento electrónico en cuestión. Para ello vamos a tener que valernos de todo un plafón probatorio, pero fundamentalmente vamos a valernos de medios de preservación de la prueba y certificaciones digitales para garantizar esa integridad del documento y la autoría que le queremos atribuir al creador del documento, ¿no? Por eso vamos a utilizar herramientas digitales, prueba instrumental, pericial e informativa. Y oportunamente le vamos a dar al juez una prueba contundente y suficiente e incuestionable sobre la autenticidad del documento. Y desde el otro lado tenemos que estar preparados, o sea, pues, esto hablamos de ofrecer una prueba contundente, completa, suficiente, pero también desde el otro lado tenemos que estar preparados para rebatir un ofrecimiento probatorio defectuoso, pudiendo detectar inconsistencias en el documento que permitan inferir en el mismo y que no sea auténtico. Bueno, en bases generales ya abarcamos todos los temas de hoy, de la clase del módulo número 2, y bueno, quedamos a disposición. Bueno, quería hacer una reflexión, no sé si los que tuvieron también la charla pasada se dieron cuenta de cómo fue el desarrollo, digamos, el hilo de tiempo de la charla, la cuestión de lo que fueron abarcando tanto Martín como Laura el otro día, como Constanza y Magali hoy. Lo que se planteó primero la semana pasada fue lo que es la teoría general del documento electrónico, es decir, qué es documento, qué es firma, qué es correspondencia y qué es trazabilidad. Y hoy lo que fueron haciendo Constanza y Magali fue aplicar esa teoría general, lo llamamos así muy humildemente, ¿no?, del documento electrónico en cada una de las herramientas, que en definitiva es el análisis que nosotros vamos a hacer en cada una de las cuestiones que tengamos que llevar a juicio. Es decir, si nos llega un WhatsApp, al juez le vamos a decir, ¿es un documento electrónico? Sí, es un documento electrónico por esto, esto y esto. Entonces es equivalente a papel. ¿Es correspondencia? Sí, por esto, esto, esto. ¿Es trazable? Sí, por esto, esto, esto. ¿Tiene firma? Sí, por esto, esto, esto. Y así llegamos a la conclusión que dijo Magali recién, que se respeta la integridad, es decir, que no se alteró el contenido digital del documento, y por otro lado que podemos demostrar la autoría. ¿Quién fue el que creó ese documento, que en definitiva contiene la manifestación de la voluntad de alguien? Dicho esto, porque para entender qué hicimos hasta ahora. Teoría general, ahora teoría especial, porque es como cuando cruzábamos contratos o penal, la aplicamos a los diferentes instrumentos, a las diferentes plataformas, y la próxima charla lo que vamos a hacer es bucear las herramientas que nos permiten probar eso, es decir, certificadores digitales, cómo probar un mail, cómo ofrecer esa prueba, los puntos de pericia, cómo impugnar los puntos de pericia, qué es un tercero de confianza, qué es blockchain,
cómo determinar la geolocalización y qué validez tiene la geolocalización de una determinada foto que podemos obtener y qué herramientas usamos para eso. Entonces, un poco la idea de este curso, minicurso de 3 clases será esa. Yo veo que tenemos una sola pregunta de Pablo, que dice, si quiero identificar al usuario de una casilla de correo, ¿cuál es la entidad que tengo que oficiar para que informe tal circunstancia? Bueno, eso es como explicó Constanza y Magalí, depende del servidor, el hosting de correo que tenga. Supongamos que tiene, no sé, abogadosdelfuero.org.ar, entonces yo voy a oficiar a Nick y Nick me va a decir, de acuerdo al análisis que ustedes van a hacer, como los explicó Constanza en forma detallada, van a ver del encabezado y del cuerpo del correo, van a determinar que salió de tal servidor. Tal servidor está escrito en NIC, que es el organismo público que se encarga de, como le dije, J de las sociedades, bueno, pero de los dominios de Internet. Entonces nos va a decir quién fue que registró ese dominio, cuál es su número de query y nosotros ya lo vamos a poder identificar. Si es un dominio internacional, vamos a tener que oficiar a ICANN, pero eso es mucho más fácil bajarlo de la página de internet, certificar esa página, como vamos a explicar la semana que viene, y ofrecérselo al juez. No sé si hay alguna otra. No, no hay otra pregunta. Si no hay nada, bueno, los dejo en la despedida de las colegas y nos vemos la semana próxima en la parte práctica de estos 3 módulos. Teoría general, teoría especial y práctica forense, si le quieren decir así, o procesal. Bueno, solamente agradecerles la presencia y además contarles que les puse en el chat los fallos, los 2 fallos que les mencioné a favor de la utilización de los mandatos electrónicos en un proceso judicial, se los puse ahí los 2, para que si les sirve, los quieren ver, los utilicen. Así que sin más, muchas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado y les haya servido mi presencia. Perdón, antes de Magalí hay una pregunta de Juan Pablo que dice, por lo que he expuesto, entiendo que adjuntar como prueba capturas de pantalla es irrelevante ya que pueden ser creadas con herramientas. Claro, es indiciario nada más, pero si vos abrís fake WhatsApp, vos podés recrear una conversación de WhatsApp y subirla como una herramienta gráfica. Entonces, claramente no tiene ningún tipo de validez, o por lo menos si algún colega se los ofrece como prueba, con solamente desconocer, porque eso sería prueba instrumental, ya el juez no le debería dar mucha más trascendencia, sin perjuicio del principio de amplitud probatoria y el resto del ofrecimiento que pueda hacer la parte. Ahora sí, Magalí, es todo tuyo. No, bueno, quería agradecerles le quería agradecer a Connie, que es una muy buena compañera, estuvimos preparando la clase, a Ariel, obviamente, que es el mentor de todo esto, y a todos ustedes por participar. Así que nos vemos el 25, con más temas todavía por abordar. Estás muteado, Ari. Bueno, un abrazo para todos, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Chao.